Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Ya estamos en Diplomacia sin Etiquetas, el programa donde desmenuzamos las relaciones internacionales junto a una tacita de té. Siéntate, relájate y despreocúpate, que aquí te explicamos de todo un poco. Bienvenidos a Diplomacia sin Etiquetas, la hora del té, sin barrera ni formalidad internacional. Un programa de LRI Media, por Concepto Radial. Bienvenidos a Diplomacia sin Etiquetas, la hora del té sin barrera ni formalidad internacional. Yo soy Jonah. Y yo, Diego. Y estamos transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de CDTEC, del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en nuestra cita global 205. ¡Ay, qué emoción, Bebo! Espero que vengas bien descansado de tus vacaciones de Semana Santa, de Pascua, de lo que sea que celebres, de lo que sea que gustes llamarle, de las vacaciones de primavera. ¿Cómo te la pasaste? Ay, Bebo, pues estuve cuidando un perrito muy travieso, entonces la verdad como si hubiera estado cuidando un bebé. O sea, no descansé nada. Nada. Ay, chiquito, sí lo vi. Oye, Jonah, y pues fíjate que qué bueno que estés bien descansado. Te escucho un poco enfermo, Sí. pero... Ahorita les voy a pegar el COVID a todos, si no Sí. me traen un cafecito. Bueno, qué bueno que vengas bien descansado porque el tema de hoy es un poquito serio. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y preocupante, sobre todo en este año electoral para México. Y bueno, Jonah, ya no voy a darle más rodeos. El tema de hoy es titulado Ventaneando la política, mentiras y verdades del Estado. Para mí esto es sumamente importante, Jonah, porque el tema gira en torno a los crímenes de Estado y gira en torno a todo lo que nos han dicho que es verdad cuando verdaderamente es una mentira y cómo el Estado de repente quiere hacernos creer que somos tontos, vaya. Claro, ellos creen que no sabemos sus actos. Sus mañas. They're so naive. Ajá. They think that we are not aware of their crimes. Esa es una canción de Madonna, de hecho, ¿eh? ¿A poco? Ay, te Sí. estuve pregunte y pregunte que cuál. Ya está ahorita. No, pero ¿se es te que ocurre? no, Bebo, es como una canción muy abstracta, o sea, no iba a quedar. Ah, teníamos que explicarla. Sí, si no nos Entiendo. iban a decir qué onda, esto, qué es esto. Bueno, y pues, ¿de qué vamos a tener el día de hoy en el episodio, Jonah? Bueno, en el episodio vamos a tener, obviamente, nuestra sección favorita, Bebo, sin máscaras ni falacias, en donde desmentiremos, pues, ¿qué onda con esto de los crímenes de Estado, no, Diego? O sea, ¿en qué manera, como muchas veces los estados se hacen bien, ya sabes cómo, y muchas veces los justifican o incluso hasta dicen, no sé, pues pasó y ya, o sea, pero no fue mi culpa y pues eso no puede ser. Y bueno, obviamente nuestra sección con todo esto del tema electoral, It's Giving Democracy con Víctor Félix y Pau Reina. Y bueno, tenemos también a nuestro seccionista Milo Barbas con Tertulia Latina. Entonces, pues hoy va a estar llenísimo de información, o sea, yo mira, tuve que echarme una siestecita para venir listo para la discusión. Va a estar fuerte. Ay, pues yo, Jonah, la neta que para esta discusión y para esta semana, pues hoy no tengo ninguna bebida especial más que un café americano. La verdad es que para esta temporada es lo único que me funciona. En un principio tenía que echarle 1000 endulzantes, pero pues ahorita es puro café americano porque además, Jonah, déjame decirte que la próxima semana es el examen Ceneval, entonces uno tiene que estudiar, uno tiene que prepararse para que no se humille. Te tenías que, no, y aparte para que te gradúes, pero si no, pues otro semestrito y... Es lo que tú quieres, preciosa. Sí, eso para es lo que te tú quedes quieres. y sigamos aquí de locutores, Bebo. ¿Y tú qué te andas tomando el día de hoy, Jonah? Pues nada, ahora no pedí nada, pues porque ando enfermo. Tú sabes que a mí eso de los ¿es café con hielos o nada? O sea, entonces dije, no,
Un No. descansito, Bebo, porque luego sí te andas durmiendo Aparte como ando 3. medio delicado del estómago porque estuve enfermo la semana pasada, como no, antepasada. Sí, ya. Y como estaba de foráneo, pues no me alimentaba y me tomaba la medicina a raíz. Entonces traigo bien delicado el estómago ahorita. Bueno, pues, ¿qué te parece si te doy algo igual de ácido que tu estómago? No. Cabina, ¿por ahí tendrán alguna definición sobre crímenes de Estado? Sí, veo, ahorita te la digo. Órale. Los crímenes de Estado se refieren a las acciones ilegales o delitos cometidos por representantes del gobierno o bajo su autoridad en contra de sus propios ciudadanos o de personas en otros países. Estas acciones pueden incluir violaciones de derechos humanos, asesinatos políticos, torturas, desapariciones forzadas, entre otros. Oh, pues fuerte, ¿no, Jonah, esta definición? Y me gustaría rescatar simplemente una cuestión esencial que lo entendí un poco a la mala, y es que algunas personas consideran que el único actor que puede violentar los derechos humanos, o sea, que podemos decir que viola derechos humanos, es el Estado en sí mismo. El Estado, al no garantizar las condiciones necesarias para que se respeten los derechos humanos, comete estas violaciones a derechos humanos. Y creo que es sumamente serio, sobre todo en los contextos en los que estamos viviendo, ¿no, Jonah? O sea, creo que es necesario que hablemos de esto. Y sobre todo creo que un gran diferenciador de este tipo de crímenes con otros delitos es que estos los comete el mismo actor que tiene que castigarlos. O sea, ¿cómo castigas? O sea, no sé, me parece sorprendente. ¿Cómo podemos castigar al gobierno? O sea, de verdad. O sea, no hay manera y, o sea, todos terminan siendo cómplices porque, o sea, si se castigan entre ellos, pues se cae todo el sistema. Y aparte muchas veces hasta solo por aparentar una legitimidad, dicen, no, es que, o sea, fue culpa de alguien más o culpa de nadie, pero nosotros no fuimos. O sea, Sí. y todo por no, o sea, por no quemarse entre ellos. Yo. Sí, exacto. O sea, creo que es una cuestión, o sea, desafortunadamente y sobre todo en México, la política funciona como una esfera, como una élite, literal, ahora sí que sí. Digo, creo que en la mayoría del mundo el gobierno es una élite porque es poder, pero en México en particular son muy pocas las personas que pueden entrar a la política entrando desde cero, ¿no? Es una cuestión, sabemos que en México es de conexiones. Hay mucha cultura de la palanca en nuestro país. Sí. Y lo peor de todo es que casi siempre se persigue el dinero y el poder. Exacto. Entonces justo creo que esto afecta directamente a nuestra sociedad, a nuestro tejido social, porque genera una desconfianza tremenda, ¿no? En el poder. O sea, hoy en día decimos a la calle o vemos todas las cuestiones de feminicidios, de desapariciones forzadas, de tortura, de criminales políticos, etcétera, en el mundo, y decimos, bueno, pues es que, pues sí. Es lo que pasa, ¿no? En México sabemos que pueden correr a cualquier periodista en cualquier momento y decimos, pues sí, es lo que pasa en México, ¿no? Pues sí, oye, y Diego, ¿qué podemos hacer eso? O sea, ¿hay alguien que nos pueda ayudar? O sea, digo, si no podemos, o sea, si todos están como colisionados, ¿cómo se dice? Coludidos en nuestro país. ¿Alguien externo a nosotros puede hacer algo por nosotros o a intervenir? O bueno, realmente no pueden intervenir, pero no sé, la Corte Internacional. Sí, total. Pero, ¿qué te parece si lo profundizamos en nuestra siguiente sección, Jonah? Pues bueno, yo creo que es lo mejor porque pues no como que le hace falta información, mejor vamos con los expertos. Exacto. Y bueno, yo creo que ya es hora de irnos a Sin Máscara ni Falacias para desenmascarar este chismecito político un poco tétrico, la verdad me da mucho miedo, me pone un poco triste, Pues pero sí. bueno. Pues quedamos pendientes en irnos a la sección Sin máscaras ni falacias, en donde desmentiremos uno que otro dicho del Estado mexicano que nos ha hecho creer porque cree que somos ilusas. Y a la vez dejaremos en evidencia el cobre de estas personitas. Ay, pues a ver, Jonah, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues no, Diego, es que la verdad no soporto a las personitas que tiran piedras y esconden su manita. O sea, Pues de que los crímenes de Estado que disfrazan muchas veces los jefes de Estado como acciones a veces, según ellos, justas o accidentes fuera de sus manos,
muchas veces se encubren autoridades que actuaron irresponsablemente o que simplemente cometieron un crimen por su propia cuenta. Esto me suena un poco como a lo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Justo, Diego, la falta de esclarecimiento de datos, la sospecha de encubrimiento, colusión entre crimen organizado y autoridades y el entorpecimiento de la investigación dejan mucho que desear, y es por eso que lo catalogamos como un ejemplo de crimen de Estado en nuestro país. Sí, y sabes que, Jonah, en particular de este caso creo que es sumamente interesante cómo a través de las administraciones se ha seguido esta mentira, ¿sabes? O sea, es decir, no hay una verdad, o más bien, el problema es que existen varias verdades. Hace un año tuve la oportunidad de realizar un proyecto de investigación con Artículo 19 al respecto y encontramos esto, ¿no? Que existe una verdad histórica y existe la verdad común. Y la verdad histórica es la que ha dicho el Estado mexicano a través de los años, que es sorprendente porque pese a que llegó Morena encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien prometió en repetidas ocasiones dar la verdad sobre el caso y hasta creó esta comisión para la verdad y la justicia del caso Ayotzinapa, siguen manteniendo esta verdad histórica en donde no fue así. Es que, yo he escuchado y se rumora que, pues, no se rumora, o sea, se empieza a ver que hubieron autoridades municipales, jefes de Estado, jefes, militares involucrados. Entonces, como son autoridades del Estado, pues prácticamente es admitir que el Estado actuó irresponsablemente y no pudo evitar una tragedia. Entonces, como que todo eso es lo que te decía hace rato, o sea, lo desmoronaría y le quita, o sea, cualquier legitimidad al Estado. Entonces siento que muchas veces eso es lo que busca el Estado muchas veces a la hora de intentar no encubrir, pero como que lavarse las manos de es que no sabemos, o sí saben, pero no sabemos. Sí, totalmente. ¿Y sabes qué? O sea, es que se me hace tan... Ay, no encuentro la palabra, pero me enerva demasiado, o sea, me hace enojar demasiado, porque es una tontería. O sea, es que de verdad esto parece como Mean Girls o como Gossip Girl, en particular como Gossip Girl, que está esta élite y todos se protegen entre ellos, y sí, a lo mejor una mató a alguien y la otra encubrió a alguien o se robó el examen de alguien y todos lo van a cubrir. Y se me hace tan cínico que así funcione el Estado mexicano y en general así funcionan los estados, ¿no? Es como mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Ay, no, yo no sé cómo duermen, ¿eh? Yo no sé cómo duermen. No, es que es impresionante. O sea, y cómo a pesar de que cambien por partido y que cambie el presidente y en un futuro una presidenta, la mentira se va a sostener. O sea, es 2024 y hasta hoy en día el Estado mexicano no va a aceptar que fue el ejército quien provocó la masacre del 68. ¿No? O que lo que hablábamos hace rato sobre Palestina e Israel, para que vean que no es un caso aislado de México o de América Latina. O sea, como ahorita estamos diciendo y muchos países y muchos jefes de Estado y jefas de Estado salen a la luz a decir Israel no está cometiendo un genocidio cuando tenemos claramente y sabemos claramente que las acciones que está haciendo van completamente de la mano a la definición de un genocidio y de una limpia étnica. O sea... Claro, o sea, lo defiende... Bueno, por lo que he visto, o sea, como que la defensa de Israel es de que yo nada más me estoy defendiendo porque atacaron primero, pues pero la verdad es que ya, o sea, más que defensa ya parece otra cosa, justo lo que tú dices. Ay, pues sí. Pues yo creo que con estos casos estamos ejemplificando muy bien y dejándole en claro a nuestros diplomatas justo qué es. Y bueno, pues yo creo que ya fue mucha onda nuestra y es momento de recibir a nuestros seccionistas Vicky y Pau and It's Giving Democracy. Hola, hola. Hola, Pau. Hola, Pau. ¿Cómo están el día de hoy? Ay, pues... raros, la verdad. No sé qué me pasa. Es que me faltó una semanita de vacaciones. Ay, a pero todos. aquí andamos. Sí, no, como que nada más... Pues no la damos. No la damos. ¿Y la democracia la dio o no, Pau? Pues mira, te voy a contar. Este fin y esta semana pasada fueron muy importantes tanto en México como en lo internacional. Aquí en México, el 31 de marzo arrancaron ya las campañas de los candidatos a alcaldes en la Ciudad de México y también a diputados. Y conforme a la ley, pueden durar solo 60 días. Entonces, pues ya en estos 60 días nos tenemos que llenar de información de los alcaldes y de los diputados. Y bueno, como sabemos, está la coalición de el PAN, PRI, PRD, Morena, con... PT,
PT y Verde. PT y Verde, exacto, y Movimiento Ciudadano. Y bueno, eso tenemos aquí en la Ciudad de México, pero yo les vengo a contar también de las elecciones presidenciales que hubo en Eslovaquia el 23 de marzo, o sea, la semana pasada. Y, o sea, lo que sucedió aquí fue que ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta de votos, entonces se va a realizar una segunda vuelta electoral programada para este sábado 6 de abril. Entonces estamos al pendiente de a ver qué pasa con Eslovaquia. Solamente el 52% de los eslovacos salieron a votar. No, pues es que sí les deberíamos hacer a estos. Yo vi el debate de los por el jefe de gobierno. Yo dije, bueno, o sea, entonces, ¿cuál fue la propuesta? ¿Qué innovación trae? No, Sí, deberíamos hacerles así. nos hacen falta más vueltas de los debates, pero hablando de debates, este domingo a las 8 de la noche tenemos el primer debate presidencial para México. Entonces, No sabía. ¿En qué mundo vivo? Pues qué bueno que no lo sabías, pero ya lo sabes. Ahora sí, sin falta, domingo 8 de la noche, todos a ver qué pasa. Pero regresando con lo de Eslovaquia, entonces solo el 52% de los eslovacos salieron a votar y pues esto significa que tiene que haber una segunda ronda de votación y pues para el presidente me parece un porcentaje chico, digamos, de interesados en esta figura pública tan importante. Tenemos a Iván Korčok como exministro de Asuntos Exteriores, que se llevó el 42.13% de los votos, y a Peter Pellegrini, que se llevó el 37% de los votos. Ahorita él es presidente del Parlamento. Y, o sea, está como reñido ahorita y está importante saber qué está pasando porque Pellegrini ha sido considerado el favorito en las encuestas y su elección reforzaría el poder del actual primer ministro, que es Robert Fico. Y lo que pasa es que ahorita hay mucho descontento con Fico por sus intenciones de modificar, entre algunas de sus propuestas, digamos, el Código Penal y también de controlar los medios públicos. Entonces, digamos que la gente está un poco preocupada de que ande encabezando las encuestas para esta segunda ronda de votación, porque en la primera no la ganó, bueno, no la encabezó más bien, pero existe la posibilidad. Y se preguntarán qué está pasando, o sea, qué dice la actual presidenta de Eslovaquia, porque es la primera presidenta y es Zuzana Čaputová. Y ella ahorita básicamente siempre ha mantenido su postura firme ante la defensa de Ucrania, ¿no? Con esta invasión rusa. Pero ella, por ejemplo, no buscó revalidar su mandato. Entonces, en Eslovaquia, cuando eres electo presidente, tienes 5 años de mandato y luego tienes la posibilidad de ser reelecto un año más. Y Zuzana, la verdad es que no tomó esta oportunidad y está abriendo las puertas a otra jefatura del Estado. Pero está interesante el chisme, la verdad. Y esto es solo un fragmentito, pero hay bastantes otros candidatos que compiten. Sí, claro. Y se me hace súper interesante porque usualmente no volteamos a ver a países como Eslovaquia, ¿verdad? O como Liechtenstein del primer episodio, o Bielorrusia, ¿verdad? Pero en Eslovaquia en particular me parece muy interesante lo que dices, Pau, porque Eslovaquia a principios de este año se negó a que Ucrania, por ejemplo, pudiera entrar a la OTAN, lo cual se me hace sumamente importante porque el primer ministro dijo que no, para evitar justamente un conflicto a escala global. Entonces yo creo que va a ser interesante, viendo que el conflicto en Ucrania pues ha quedado un poco como en desatención, vaya, por lo que está pasando en Israel y Palestina, que si bien desde un punto de vista humanitario no debería ser la prioridad del mundo, sí considero que es esencial para ver cómo se van moviendo las hegemonías y cómo se mueven los dinamismos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se mueve el ajedrez? Literal. No, porque a mí sí me hace súper sorprendente, sobre todo por todo el contexto de que también este año van a ser las elecciones para Europa, ¿no? Para el Parlamento o el Consejo. Creo que son parlamentarias, sí, pero son muchísimas. Entonces, o sea, la forma en la que el poder se puede estancar o distribuir está cañón, la verdad. Totalmente. O sea, para mí esto se me hace definitorio, porque al compartir una frontera, vaya, que las cosas pueden cambiarse. Y hablando de fronteras, y un poco me estoy acordando que no tuvimos tiempecito para platicar un poco sobre el debate de jefes de gobierno. O sea, estaba haciendo memoria que no tuvimos ese chancecito porque se nos cruzaron unos puentes vacacionales y unas vacaciones. Claro. Entonces, pues justamente hablando de fronteras, se me hace muy interesante lo que hablaron los jefes de gobierno en torno a nada. En torno a que para ellos la política mexicana, la política de la Ciudad de México se basa en pelearse entre ellos
Y en lo particular se me hizo muy interesante el candidato de Movimientos Ciudadanos, A Salomón todos, o sea, Chertorivsky, fue súper polémico y todo el mundo estaba interesadísimo quién es, dónde estudió, qué hace, porque genuinamente creo que tenía buenas propuestas y era un punto muy objetivo. Taboada y Brugada estuvieron todo el tiempo como sombrerazos, literal. O sea, entonces, no es que no hayan dicho completamente nada, pero serio, se vio bastante serio pues Salomón. yo creo que, o sea, estuvo... Bueno, no sé cómo es Chertorivsky, ¿verdad? Ujú. Es que, por ejemplo, él estaba leyendo que cuando estuvo en la Secretaría de Salud, logró, o sea, hizo varios logros. Uno de ellos fue incluir en la cartilla de vacunación la vacuna contra el VPH. Entonces, la verdad, no recuerdo qué otras cosas ha hecho. Si puedes buscarlo rapidísimo, Diego, tú que eres buenísimo para No, el también- Google y el ChatGPT. También estuvo, es que es íntimo amigo de un expresidente que no es el favorito de mucha gente, pero sí es el favorito desafortunadamente de mucha gente. Pero vaya, que antes se llevaban bien. Antes no era una situación compleja, sin embargo, desde que Chertorivsky entra al PAN, desde que Chertorivsky entra a Movimiento Ciudadano, la relación ya no es tan buena, vaya. Entonces, en realidad, Salomón, como bien dices, Pau, se me hace súper interesante. Definitivamente él sabía lo que iba, contrario a Clara Brugada y a Santiago Taboada, que ambos tienen perfiles bastante interesantes. Sin embargo, tanto Clara se sintió confiada como Santiago nada más Muy iba... empoderado Ajá. también, Es la que, verdad. por ejemplo, yo, bueno, la verdad no sé qué ha hecho Santiago, pero, por ejemplo, yo escuchaba que decía, no, pues que a ti se te cayó el metro, y luego decía, pero a ti se te cayó el cartel inmobiliario, y yo de que, ¿eso qué tiene que ver? O sea, yo de que... ¿Cómo que no sabes qué es Pero- lo del cartel inmobiliario? No, o sea, de que o sea, me refiero a que eso qué tiene que ver, o sea, de que, ok, me dices que a tu partido se le cayó el metro y luego dices, pero a ustedes se les cayó el cartel inmobiliario, o sea, dices, o sea, bueno. Lo que está pasando es que, o sea, por ejemplo, creo que, no, y no estoy defendiendo a nadie, pero lo que creo es que es algo bastante común en la política, que venimos siempre, digamos, de estos hartazgos. O sea, siempre llegamos al límite. Entonces, básicamente, el candidato opositor que tiene las probabilidades más altas de ganar, constantemente está solamente tratando de defender el por qué no debes votar por ese partido más que el por qué debes votar por mí. O sea, solo no votes por Morena porque se les cayó el metro, Ajá. pero realmente yo qué tengo que ofrecer. Hola, solo un pequeño fact check. Fue secretario de Ajá. Economía, no de Salud. Sí, Ay, secretario. economía. Es estudiante del TEC de Monterrey y en Harvard. Sí, ¿Qué? es lo que les iba a decir justamente, que es Del secretario ITAM, de ¿no? Desarrollo Económico y justamente también por eso esta parte muy interesante de las propuestas. Ah, perdón, como... del ITAM. Ah, sí. No, según yo sí es secretaría de... Sí, fue, no, esperen. Sí No. es verdad lo que está diciendo Pau y Pablo, pero fue secretario de salud aquí en la ciudad Ajá. mientras Felipe era el presidente. Ajá. Ajá. No, secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México de 2012 a 2017. 2017. Creo que es Eso su lo que único dice cargo, Google. la verdad. No lo sé. ¿O fue secretario de salud durante Sí. Calderón? O sea, fue entre el 2000 y tantos y, o sea, literalmente estuvo en el... O sea, creo que también amplió el sí. Seguro Popular y otras cosas. Sí, del 9 de septiembre del 2011 al 1 de diciembre del 2012, titular de la Secretaría de Salud de su país. Sí, o sea que le tocó la influenza, ¿no? Sí. Pues miren, la verdad que se me hizo súper interesante Salomón. Desafortunadamente... Varias pues, de sus propuestas no sé cómo las van a hacer, porque, por Pues ejemplo, sí. hablaba mucho de extensiones de metro y así por la ciudad, pero, por ejemplo, antes el metro, sé que o sea, cuando creció o crecía rápido, era porque era subsidiado a nivel federal, pero desde el 2000 ya es, o sea, todo lo que se hace es con el presupuesto de la CDMX, entonces, pues, no hay Pues dinero, sí, no pues- es suficiente dinero. Pues habrá que seguir al pendiente, ¿no? Y bueno, Pau, pues muchas gracias por la información que nos trajiste de Eslovaquia y un poco darnos este espacio para discutir sobre los jefes de gobierno. Y pues, ¿quieres dejarles un handle de tus redes sociales para seguir la discusión? Sí, me pueden encontrar en Insta como @PaulaReina con i latina y h al final. Y nos vemos el próximo lunes para discutir el debate presidencial. sí, No se lo pierdan. bueno. Muchísimas gracias, Pau. Entonces, ¿qué sigue, Diego? ¿Qué sigue? Pues Ya- toca irnos a nuestra última sección por hoy. Toca Tertulia Latina con Milo Barbas. Hola, hola, hola. Hi, Milo. ¿Qué tal? ¿Qué onda?
Pues, ¿cómo andas? Increíble. Tenemos como Ujú. un mes sin vernos. Todo. Se siente. 2 semanas, ¿no? 2 semanas. Se siente, se más que nada. siente. Pero Se como me siente. agarró como COVID o algo así en semana 5, no, bueno, yo sentía que llevaba 2 meses postrado en cama. En estado de postración. Frustración. Y Y tuve la palabra que todos aprendimos durante De la pandemia. La vaccination. Ujú, ujú. Vaccination. Pues a ver, ¿qué nos traes el día de hoy, Latinito? Pues andamos en el wiri wiri, en la risita, pero hoy vamos a hablar de un tema que no es para nada chistoso. Vamos a hablar de crímenes de Estado. Un poco ya lo venían hablando en el episodio, pero vamos a hablar acerca de crímenes de Estado. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, América Latina es... yo creo que es el continente en donde tristemente más ha sucedido como en, digamos, históricamente. Tenemos muchísimos ejemplos desde el genocidio en Guatemala, la dictadura militar en Argentina, la dictadura militar en Chile con Augusto Pinochet, la guerra civil en El Salvador, la masacre de los estudiantes en México. O sea, es una cosa que ha pasado y ha pasado y ha pasado y ha pasado y ha generado que existan fenómenos como, por ejemplo, la desaparición forzada, que existe casi únicamente en América Latina. Entonces, pues sí es algo con lo que estamos bastante acostumbrados. Casi todos los países de América Latina han vivido algún tipo de situación en donde el Estado atenta en contra de su población de manera sistemática y como política. Entonces sí, estaremos hablando un poquito de eso. Ay, qué miedo, A mí me pone un poco triste este tema, Diego, la verdad, Milo. O sea, yo no sé, yo soy mucho de romantizar la vida, pero cuando No, y reality sobre comes todo- into Ajá. en el mapa, o sea, neta, ahí luego me agüito. No, y sobre todo creo que es lo que hablábamos un poquito al inicio, que es como, pues todo el mundo sabe que existe, sobre todo en América Latina, es como que, Ujú. pues sí. Sí, como decían con Ayotzinapa, se sabe que fue el Estado. O sea, es una cosa que se sabe. No es como que habrá sí. No. Eso, o sea, es sabido. Literal. Y justo algo que platicábamos John y yo y que también fue de las cosas que trabajé con Artículo 19 en un proyecto que tuvimos Grecia y yo, era sobre el derecho a la verdad, por ejemplo, en Ujú. estos casos. O sea, muchas veces la justicia, o más bien la reparación del daño material es casi imposible en este tipo de Ujú, crímenes. Claro. Porque la gran mayoría de veces atentan directamente contra la vida de la persona. Y son 2 cosas importantes que me gustaría rescatar y platicar, es que uno es el derecho a la verdad como justicia en sí misma, Claro. porque genera memoria y la memoria genera una no repetición de los hechos, y el segundo es tomar a las familias como víctimas directas de estos crímenes de Estado, ¿no? Porque hoy en día vemos, por ejemplo, en el caso de desapariciones forzadas, a quienes también se les ejerce esta violencia es a las familias, ¿no? O sea, quienes son constantemente atacadas por el presidente de la República son las madres que buscan a los desaparecidos. Sí, claro. Porque se Entonces, busca generar miedo. Por eso es que existe la desaparición forzada. Por eso es que no nada más el Estado, o sea, históricamente en América Latina los Estados no nada más mataban y ya, desaparecían para atentar en contra de la memoria de las comunidades, de las familias, para generar terror. O sea, Sí. justo se busca no nada más acabar con el enemigo, entre comillas, sino verdaderamente hacer una herida colectiva que prevenga a las personas de hacer o no hacer tal o cual cosa. sí, Pues fue como, por ejemplo, el tema de los estudiantes, por ejemplo, lo mencionaba Diego, pero, por ejemplo, se sabía que si mandaron, o sea, si el presidente, ¿quién era? Díaz Ordaz, o sea, dijo, ¿saben qué? Me los aplacan a las de ya, fue porque decía, no, es que, o que tenemos un problema aquí con las universidades públicas, pero vienen las olimpiadas, a ver, apláquenmelos a costa de lo que sea. Y ya después de, pues, murió gente a manos, pues sí, del ejército, que Sí. fue quien ejecutó la operación. Y luego ya, pues, ay, pues, ¿quién vela por ellos, por estas Sí, claro. víctimas? No, pues, no sabemos nadie y así como si nada hubiera pasado. Entonces, pues, no. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta. Tuvimos aquí en el TEC hace unos días una conferencia sobre seguridad nacional y se habló mucho de el uso legítimo de la violencia del Estado, que siempre lo hemos estudiado como RIs, o sea, nos lo tenemos tatuado. ¿Ustedes creen que sí es legítimo? O sea, ¿verdaderamente podemos hablar de violencia legítima? ¿Eso es algo que existe? Es que, por ejemplo,
siento que la violencia, bueno, o sea, eso se intentó como implementar, por ejemplo, con la guerra contra el crimen organizado, Claro. pero, por ejemplo, está el tema de los estudiantes o sea, que pues fueron confundidos. ¿Cómo se llamaban? Bueno, eran 2 chavos del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y que los confundieron según pensaban que eran del crimen organizado. Y pum. Entonces como que dijeron, chin, no eran, pero Sí. como para cubrir su Sí. fechoría, dijeron, estaban armados hasta los dientes, y pues cosa de que ni era, o sea, yo creo que ni mochila llevaban. Entonces, no sé, o sea, siento que está muy... Pueden existir, o sea, si usan la fuerza, o sea, siento que puede existir como este ligero error en el que pues pueden existir daños colaterales por ese uso de la fuerza. Y yo creo que justo aquí está lo feo del asunto. O sea, el problema no es que si es legítimo, no. El problema es que la legitimidad se le otorga siempre el Estado. Y el problema es que el Estado, como ciudadanos, es muy difícil cuestionarlo y hacer que se haga responsable de las acciones. Es decir, o sea, o sea, la verdad es que lo único que pienso ahorita de primera instancia pues es en Israel y Palestina, ¿no? Como Israel está legitimando la violencia que ejerce contra el pueblo palestino, y lo mismo sucede con Ayotzinapa, ¿no? En donde existe una justificación por parte del Estado mexicano para decir claro. es que eran personas que iban a afectar el mitin político de la primera dama, ¿no? Entonces era como... Y luego, o sea, o por ejemplo, pienso en los videos que de ayer, que fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se manifestaron pues justamente las personas de la comunidad trans y hubo gaseo, ¿no? Como este tipo de cosas. Es quien legitima la violencia, pues es al final del día el Estado. Lo cual justamente se me hace muy interesante y que me lleva a un segundo tema que me gustaría platicar hoy. Justamente cómo hacemos responsable estos asuntos, ¿no? Porque igual pensando en el caso del 68... Los medios internacionales ya estaban aquí cuando ocurrió la masacre. O sea, hay reportes sobre lo que estaba pasando por medios internacionales que ya estaban aquí, ya había gente de otros países aquí adentro de México. Las manifestaciones estudiantiles de México del 68 no fueron aisladas, fue un fenómeno social que se vivió a lo largo del mundo. Sí. Y nadie dijo nada. En el mundo nadie dijo nada, y me atrevo a decir que hasta el momento nadie dice nada. Exacto. Sí. En ese tema en particular existen, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es quien se encarga de juzgar a los estados de América Latina, que bueno, un poco cuestionable porque es controlado o financiado principalmente por Estados Unidos, y Estados Unidos no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero tenemos este organismo que nos ayuda a llegar a la justicia, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un caso súper importante para México, caso Campo Algodonero, en donde la Corte le obliga al Estado mexicano a reconocer la perspectiva de género dentro de su marco legal, ¿no? Por ejemplo, entonces ya tenemos estos organismos que pueden regular, obligar, castigar, entre comillas, a los estados cuando cometen crímenes de Estado. O sea, ya estamos viendo a los estados como, pues, miren, no estudio derecho, pero me atrevería a decir como si fueran personas jurídicas, como objetos jurídicos. Sí, y creo que también es importante porque gracias a este caso, por ejemplo, del caso algodonero, permite sentar un antecedente jurídico, que dentro de derecho pues se le conoce como una jurisprudencia, en donde es importantísimo porque en caso de que exista un caso similar o en el tema de feminicidios en América Latina, como existe este antecedente fortísimo del caso algodonero en México, absolutamente todos los países y partes miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tienen este antecedente. Es decir, que absolutamente en América Latina el feminicidio está, pues ya se encuentra más o menos tipificado dentro del sistema interamericano, lo cual es impresionante, porque por ejemplo en Europa como tal, en los códigos penales no se adopta una definición del feminicidio, que si me lo preguntan, y en muchas ocasiones el feminicidio se considera como un crimen de odio. El Estado es cómplice directamente. Entonces, eso también me lleva a un segundo término que es de la justicia colectiva, que no sé si lo han escuchado. Ay, no, a ver, déjame, le doy una googleada rapidísimo. Pues
O sea, ¿tú qué entiendes, Milo, con justicia colectiva? Pues la justicia colectiva existe porque justamente dejamos de entender los crímenes como algo individual y pasamos a entenderlos como algo colectivo. Entonces, si yo soy parte del TEC y aquí desaparecen a un estudiante del TEC, salud, Gracias. a mí me afecta, porque yo soy parte de esta comunidad. Entonces, me afecta de manera psicológica, en salud mental. O sea, para mí también es importante y por eso es que yo también soy un actor al que se le tiene que proporcionar justicia. Obviamente no es lo mismo como si fuera un familiar o como si fuera esa persona la que fue desaparecida, pero yo formo parte de esta comunidad que es afectada por la desaparición, por ejemplo, de una persona. Totalmente. Y yo creo que justo ese es el punto de este tipo de crímenes de Estado. La justicia va a ser a través de eso. Porque, a ver, justo como dices, sí, a nosotros no nos desaparecieron a ningún familiar, pero es necesario y sobre todo adentrarnos a nuevas conversaciones, ¿no? Sobre la complicidad que también tienen otros actores internacionales como las multinacionales o otro tipo de organismos internacionales como las violaciones sexuales que ejercen los cascos azules, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora sí que se nos acabó el tiempo, Milo. ¿Quieres dejarlos y recordarles a nuestros diplomatas tu red social para que sigan la conversación? Sí, me pueden seguir en Instagram como @EmilioIsaBadWord. Emilio es una mala palabra en español, pero en inglés es EmilioIsaBadWord. Ahí me pueden seguir. Órale. Yo me voy a poner al rato Jonah is a good word. Ajá, ándale, Verdaderamente, me Ya se vio. Pues así llegamos hasta el final. Bueno, yo soy Jonah. Y yo, Diego. Y esto fue Diplomacia. ¿Cómo dices, Diego? Diplomacia sans etiquette. Diplomacia sin etiquetas en español, pero La Hora del Té sin barrera. ni formalidad internacional. Recuerden seguirnos por Instagram en @LRImedia y @AlriCCM. Y a nosotros como @GoDiegoGoth. Y yo como @JonahGZMN. Queremos darle las gracias a nuestro equipo de operación, que es Pablo Zavala y Bruno Trejo. A producción, a nuestra queridísima Emily Cova. A nuestro equipo de guionismo, Ana Kay Morales. Y a nuestros locutores de sección, Pau Reina y Emilio Barbosa. Nos escuchamos en la siguiente cita global, diplomatas. Y se acabó el té por hoy. No olvides escucharnos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Concepto Radial. Esto fue Diplomacia sin etiquetas, la hora del té sin barrera ni formalidad internacional. Un programa de LRI Media por Concepto Radial. Esta fue una producción de Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.